Bienvenidos a los que se han ido sumando ahora. La administración saliente de Donald Trump reconoció el jueves pasado, exactamente el 10 de diciembre, a solo 6 semanas de abandonar el poder, la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, a cambio del pleno establecimiento de relaciones diplomáticas de Marruecos con Israel, alcanzado con la mediación de Estados Unidos. Marruecos se convierte así en el cuarto país árabe que pacta normalizar sus relaciones con el Estado judío, después de que en agosto lo hiciera Emiratos Árabes Unidos y le siguieran en septiembre Bahrein, en octubre Sudán, en los conocidos como Acuerdos de Abraham. Trump toma esta histórica decisión antes de entregar el poder el próximo 20 de enero, ¿cierto? Ya habíamos visto que Israel estaba como en este proceso de normalización de sus relaciones con algunos países árabes, y ahora se suma Marruecos, que además es un país relevante, es un aliado histórico de Estados Unidos en la región, por lo tanto se va notando nuevos puntos Trump. Bueno, quizás alguien se pregunte inmediatamente, bueno, ¿y por qué Trump sigue haciendo cosas a esta altura? Sí, sabemos que está retirada, ya tiene que salir, sabemos que el colegio electoral le dio finalmente el triunfo a Joe Biden, por lo tanto Trump no tiene nada que hacer. Sin embargo, a juicio de algunos analistas, esto estaría demostrando que Trump probablemente está pensando en su reelección, pero me refiero al 2024. Y este es un éxito en materia internacional, indudablemente es algo polémico, algo complejo, pero sin lugar a dudas es un triunfo. O sea, conseguir que Israel haya firmado, ¿cierto?, la paz o haya normalizado más bien sus relaciones internacionales con 4 países árabes en unos meses, bien impresionante. Ahora, aquí viene toda la crítica, que en el fondo esto lo consigue Estados Unidos a cambio de ciertas cosas. Esto no le sale gratis a cada país, digamos, que decide restablecer o decide establecer relaciones con Israel. Bueno, vamos a comenzar por hablar qué es el Sáhara Occidental, ¿cierto? El Sáhara Occidental es un territorio, para algunos, un territorio que quizás, que probablemente esté por ahí cerca del Sáhara. Bueno, en estricto rigor, el Sáhara Occidental, o Sáhara Occidental, como le dicen los españoles, es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas, con el fin de eliminar el colonialismo. Es decir, estamos hablando de uno de los pocos territorios que quedan en el planeta considerados colonias y que están en este proceso de descolonización. De hecho, desde el punto de vista de Naciones Unidas, el Sáhara Occidental es aún una colonia española, aunque España no tenga nada que ver con el Sáhara Occidental desde el año 76. Entonces lo vemos ahí, el Sáhara Occidental, este territorio justo abajito de Marruecos, y claro, vemos a otras colonias consideradas por Naciones Unidas como Gibraltar, algunas islas aquí en el Pacífico como Ascensión, Santa Elena, Tristán de Acuña, las Malvinas, por ejemplo, todas estas islas aquí en el Caribe. Bueno, hay islas o hay territorios que realmente no les interesa mucho tampoco independizarse, como es al parecer la isla de Guam, que es norteamericano, que está bajo dominio norteamericano aquí en el Pacífico, por ejemplo. Pero esa es la situación del Sáhara Occidental. Entonces, es uno de los territorios considerados todavía colonias por Naciones Unidas. Y aquí lo vemos ya en particular, como pueden ver, está en el Magreb. Cuando hablamos del Magreb me refiero a la zona noroeste del continente africano. Entonces está justamente aquí abajito de Marruecos, y tiene lógicamente fronteras con Marruecos, un poquito aquí con Argelia, Mauritania al sur este, o sea, su mayor vecino, podríamos decir desde el punto de vista de la frontera, es Mauritania. Y también aquí queda en evidencia, ¿cierto?, cómo se repartieron África a los europeos, ¿cierto?, con regla y escuadra, y por eso tiene estos límites tan increíbles. Bueno, es puro desierto también, la diferencia de otros territorios que, claro, hay que seguir una línea de un río probablemente, quizás de alguna montaña. No, en este caso era realmente separar un territorio de otro, era básicamente arena, y lo hicieron con regla. Estamos hablando de un territorio del tamaño del Reino Unido, para que se hagan una idea, de 266.000 kilómetros cuadrados, y con una población que oscila, dependiendo de las fuentes, de entre 500.000 y 650.000 personas, donde la gran mayoría de la gente se concentra
en la zona centro-oeste, es decir, más cercano a la costa, porque, bueno, estamos hablando de uno, quizás de los países, bueno, todavía no es país porque no es reconocido, pero uno de los territorios más inhóspitos de la Tierra, totalmente adverso, realmente es, uno ve las fotos, bueno, aquí algunas fotos van a aparecer, pero es realmente arena, arena, son muy poquitos los oasis que hay aquí, y básicamente su riqueza está, bueno, en su ubicación estratégica, ¿cierto?, por esta salida al Océano Atlántico, por su riqueza pesquera. Los bancos ahí pesqueros son enormes, y de hecho aquí España y la Unión Europea cazan, o pescan muchísimo, muchísimo, y también este territorio es conocido por sus minas de fosfato. La mayor parte de las reservas de fosfato en el planeta están aquí, o las de mejor calidad, y el fosfato es fundamental para la producción de fertilizantes, que son tan importantes sobre todo hoy día para la producción de alimentos, con esta cantidad de población que somos, ¿cierto? Con más de 7.000 millones de habitantes, es demasiado relevante la producción de alimentos, y en este sentido los fosfatos se convierten en algo vital. Entonces, aunque hay pura arena, la verdad que estamos hablando igual de un territorio que es atractivo desde el punto de vista económico. Y además, hay petróleo. Lo que ocurre es que no está explotado porque es un petróleo que está, al parecer, es de difícil acceso, es caro de explotar, pero muchos creen que eso va a ser un detalle considerando las nuevas tecnologías y todo eso. O sea, lo más probable es que en un tiempo, en un mediano plazo, veamos al Sahara Occidental explotando también su petróleo. ¿Mm? Y aquí vemos entonces a Marruecos, en el norte, y esta prolongación, podríamos decir, del Sáhara Occidental. Y por si a alguien no le quedó claro, lo que hace Trump es, bueno, mediar, o Estados Unidos mediar en esta reanudación o esta normalización de relaciones entre Marruecos e Israel, pero a cambio de algo. ¿Y a cambio de qué? Que Estados Unidos reconozca que Marruecos tiene la soberanía sobre todo el Sahara Occidental. Es decir, imagínense Marruecos cómo crece. ¿Ah? Y esto es bien impresionante, considerando que Estados Unidos es la primera potencia económica mundial y política del mundo, ¿cierto? Que le dé el visto bueno a Marruecos y que pueda seguir ocupando ese territorio sin ningún problema, es relevante. Esto va totalmente en contra del derecho internacional, en contra de Naciones Unidas, en contra del multilateralismo, en contra de las negociaciones que se están llevando a cabo desde el año 91, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para Marruecos esto es un éxito total, ¿cierto? Conseguir que Estados Unidos avale esta ocupación, que, como insisto, desde el punto de vista de la legalidad internacional es ilegal, aunque suene redundante, y Marruecos queda feliz con esto, ¿ah? A cambio de establecer relaciones diplomáticas con Israel. Ahora, el Sahara Occidental en lo concreto está dividido, como podemos ver aquí, entre la zona ocupada de facto por Marruecos, o sea, donde digamos, las fuerzas de seguridad marroquíes controlan, donde Marruecos está explotando sobre todo la riqueza de los fosfatos, que sería toda la zona oeste, y la zona amarilla está bajo control del Frente Polisario, que podríamos decir es la mano, digamos, el brazo armado de los independentistas saharauis, la verdad que los españoles lo pronuncian mucho mejor que yo, pero los independentistas, los que querían formar su propio país, cuando España salió de este territorio el año 76, ellos quieren hasta el día de hoy formar su propio país, un país independiente, como lo que hicieron también los palestinos en su minuto. O sea, este conflicto es de ese estilo, digamos, claro, es menos conocido, menos quizá atractivo, interesante para la comunidad internacional, pero estamos hablando de un conflicto de ese calibre, desde el punto de vista de un pueblo que no consigue, ¿cierto?, su independencia, su autodeterminación. Entonces, los saharauis están en la zona amarilla, gracias al poder militar del Frente Polisario, y esa línea roja de defensa se le llama el muro de la vergüenza, porque son básicamente líneas defensivas, trincheras, fosos de arena de 2.700 kilómetros de largo, que lo que hacen es, en el fondo, encerrar a los saharauis en el este y así proteger a la población que está en la zona ocupada por Marruecos.
de todo eso les voy a hablar un poco más adelante, pero para que se vayan, digamos, vayan teniendo una idea de qué es lo que ha ocurrido. Lo otro que también es interesante es que el Sáhara Occidental no hace noticias solamente el jueves pasado. Estamos hablando, como les comentaba al principio, que es uno de los llamados conflictos olvidados. Lógicamente, en la prensa internacional se sabe bastante más que aquí en Chile. España es un país que sigue de cerca lo que ocurre en ese territorio. Sin embargo, a mediados de noviembre estalló la violencia en esta zona y comenzó el Sáhara Occidental a salir un poquito más en las noticias. Y de hecho yo estuve como a punto de abordar el tema en ese momento. Entonces, es bien increíble porque ahora que Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, se da en un momento bastante crítico y se dice que es el momento más complejo o más, digamos, tenso para el Sáhara Occidental desde el año 91, porque durante estos casi 30 años había habido aquí una tensa calma, pero no enfrentamientos directos entre el Frente Polisario y las fuerzas de seguridad marroquíes, y eso ha estallado aquí en el Guerguerat, como se puede ver, aquí en el sur. Después les voy a explicar qué pasó ahí, pero eso hizo que incluso el Frente Polisario le haya declarado la guerra a Marruecos nuevamente a mediados de noviembre. Es decir, la situación en el Sáhara Occidental hoy día es peor de la que era hace un poquito más de un mes, y probablemente con estas nuevas noticias las cosas tampoco van a mejorar, porque imagínense cómo estarán de frustrados los pobres saharauis que ven que han luchado más de 40 años por este territorio y ven que Marruecos se va, digamos, va ganando en esta lucha definitivamente. ¿Mm? Bueno, ahora les voy a contar un poquito de la historia, de qué ha pasado, digamos, cuáles son los antecedentes de todo esto. Bueno, pero antes de solamente recordar entonces que Estados Unidos en este momento es el único país occidental que reconoce la soberanía del reino alawita sobre el Sáhara Occidental. Y, y bueno, y ahora la pregunta también que se hace mucho es qué va a ocurrir con Joe Biden, porque Joe Biden probablemente esté de acuerdo con la idea de que Israel reanude relaciones, perdón, restablezca o establezca relaciones diplomáticas con Marruecos. Eso es una buena noticia para el mundo, porque la verdad que siempre que hay dos países que se ponen de buenas, eso es muy positivo. Sin embargo, algunos han dicho que este es un regalo envenenado de Trump a Biden porque tiene este tema de Marruecos, del Sáhara Occidental, que es algo tremendamente complejo, delicado, y es una verdadera bomba atómica. Entonces ahí Joe Biden, ¿qué va a hacer? Porque en el fondo, si dice, yo me quedo con las relaciones entre Israel y Marruecos, pero no quiero la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, se cae absolutamente este acuerdo entre Estados Unidos, Marruecos e Israel. ¿Mm? Bueno, hasta finales del siglo XIX, básicamente lo que había en lo que hoy día conocemos como Sáhara Occidental eran distintas tribus nómadas que se habían adaptado perfectamente bien a su entorno, un entorno tremendamente duro, difícil, pero que la verdad que vivían y podían sobrevivir, pese a la inclemencia del clima, la falta de agua y todo eso. Y era tan inhóspito, tan poco atractivo, que de hecho nunca fue parte de algún reino. Claro, ahí sabemos que el sultanato de Marruecos, al igual que el reino de Mali, tuvieron cierta influencia en este territorio, pero no fueron parte de Marruecos o de Mali. Fueron por aquí, pasaban las caravanas, eran parte de las rutas comerciales, pero nada más. Hasta que, a fines del siglo XIX, se da la repartición, sabemos, del continente africano, ¿cierto? Viene estas ansias de los países europeos por quedarse con algún trocito del continente africano. Sabemos que España no se queda con nada muy relevante, pero bueno, en esta repartición sí, finalmente le interesa y consigue quedarse con lo que hoy día conocemos como Sáhara Occidental, incluso más, porque lo que hoy día es el sur de Marruecos, como Cabo Jubi e Ifni, que son hoy día parte de Marruecos, también fueron colonia española, al igual que toda la costa del norte de Marruecos. Quedaron bajo colonia española. Entonces aquí lo que vamos a observar es que España con Francia tuvieron ahí que negociar, luchar y tirar estas líneas para separar
el territorio, digamos, bajo ocupación francesa del territorio bajo ocupación española. Así que esas van a ser principalmente las colonias, bueno, de España en África. Bueno, después con el tiempo, la verdad que, bueno, y España consigue quedarse con ese territorio en África, pero la verdad es que no va a haber mucho interés tampoco de los españoles por asentarse realmente en la zona, hasta que a fines de los años 50 comienza a haber un mayor interés, comienzan a llegar a oídos de Franco, sobre todo, que probablemente hay algún tipo de riqueza, se empieza a hablar de los fosfatos, del petróleo, y de hecho en la década del 60 se comienza a hacer una serie de prospecciones, se empieza a investigar realmente qué es lo que hay en esta zona, y cambia totalmente la mirada de España. Y es tanto que España, para evitar las amenazas de Marruecos, convierte al Sahara Occidental en una provincia española, o sea, lo anexa oficialmente, y es así como se convierte en una provincia más del Estado español en 1961. Y es ahí cuando comienza toda este frenesí, podríamos decir, por explotar sobre todo los fosfatos, que ya en esa época eran considerados una riqueza estratégica finalmente. Bueno, y aquí podemos ver estos sellos, estas estampillas del Sahara español, que de alguna manera nos grafican y nos demuestran esto de que realmente el Sahara español era una provincia más de España. Y de hecho los saharauis tenían, digamos, documento español, eran ciudadanos españoles. Sin embargo, aunque ya veíamos una España mucho más interesada y empoderada, podríamos decir, en este territorio, en el año 1963 Naciones Unidas pasa a considerar el Sahara como territorio pendiente de descolonización. Es decir, cuando se empieza a interesar España, es justamente cuando comienza este proceso, por lo menos desde el punto de vista de Naciones Unidas, para comenzar la descolonización. ¿Ah? Entonces aquí tenemos cómo el franquismo convierte al Sahara en una provincia más del Estado español en 1961, y aquí vemos entonces Marruecos con todo el norte como protectorado español, Cabo Jubi, que también fue protectorado español, pero cuando hablamos del Sahara español, o lo que estamos viendo hoy día en el mapa, me estoy refiriendo a Zaya el Hamra y Río del Oro, por si acaso. Esas dos provincias son las que van a formar, digamos, lo que hoy día conocemos como el Sahara Occidental. Porque de hecho Cabo Jubi, digamos, lo recupera, o digamos España cede oficialmente el Cabo Jubi a Marruecos el año 58, tras la llamada guerra de Ifni, y también Ifni queda en manos de Marruecos ese año, el año 58. Bueno, como les comentaba, entonces España cambia totalmente su interés por esta zona, y comienza a explotar sobre todo los fosfatos. Entonces aquí vemos una foto que es antigua, por eso tiene tan mala calidad, no es que haya elegido una mala foto, digamos, y si quizás les va a llamar la atención que vemos a ese hombre con un arma importante, y eso es porque ya en esta época, estamos hablando de los años 60, ha comenzado el movimiento independentista en el Sahara Occidental. O sea, el llamado Frente Polisario, que es hoy día este brazo armado de los saharauis, ya estaba cometiendo ciertos atentados, de hecho, varias veces complicó, digamos, la producción de estas minas de fosfato. Entonces, por eso podemos ver esta gente tratando de resguardar estas minas. Bueno, los fosfatos hoy día representan el 20% de las exportaciones de Marruecos. Y aquí viene toda la crítica, que cómo Marruecos puede exportar algo de un territorio que todavía no ha sido reconocido como propio de Marruecos, ¿cierto? Bueno, entonces, el 20%, como digo, de todas las exportaciones de Marruecos son fosfatos que provienen del Sahara Occidental. Por si acaso, después de Marruecos, China y Estados Unidos son los otros proveedores importantes en el mundo de esta materia prima. Y el Sahara Occidental, o Marruecos, controla 3/4 partes de las reservas de fosfato de buena calidad que quedan en el mundo, algo que les comenté ahí hace un ratito.
O sea, ya con el tema del fosfato, digamos, el Sahara Occidental es atractivo para Marruecos y es muy difícil llegar a pensar que Marruecos hoy día, después de cuántos años, más de 40 años, decía negociar, ¿cierto?, con los saharauis, que son, ¿cierto?, la población autóctona de este territorio. Eso es, la verdad, que bien, bien difícil. Bueno, desde la independencia de Marruecos en 1956, la idea de anexarse al Sahara Occidental y crear el Gran Marruecos estaba muy presente en la mente de la élite marroquí, y sobre todo en la cabeza del rey Hassan II de Marruecos. Entonces, bueno, aquí vemos esta idea del Gran Marruecos, que es una idea, como les decía, que existe desde el año 56 con la independencia. Y aquí vemos cómo va creciendo Marruecos, cómo va creciendo, hasta llegar, digamos, desde el punto de vista de Estados Unidos, a ocupar incluso todo el Sáhara Occidental. Bueno, y aquí tenemos al rey Hassan II, que es el padre del actual rey de Marruecos, y él es quien comienza con esta idea de que Marruecos tiene todo el derecho a ocupar el Sáhara Occidental. Y no es una idea de él solamente, o que él se convence a sí mismo, sino que es una idea que él, digamos, proyecta hacia la opinión pública y hacia sus súbditos. Él comienza toda una campaña de convencer, motivar y fomentar que realmente hay que jugársela para controlar ese territorio. Por si acaso, cuando hablamos de Marruecos, estamos hablando de un país de 446.300 kilómetros cuadrados, o sea, es casi el doble del Sahara Occidental, y tiene 35 millones y medio de personas, por si acaso. Bueno, les cuento, en la década del 70 es cuando el rey Hassan II, digamos, se le pone entre ceja y ceja que hay que, digamos, concentrarse en esta idea de digamos, de ocupar el Sahara Occidental. Y en esa época también, o coincide esto que les estoy comentando, con una situación bien compleja política del rey Hassan II, y es que él tuvo que enfrentar 2 intentos de golpe de Estado entre 1971 y 1972. O sea, estaba bastante débil, él, digamos, tiene que sobrevivir, tiene que conseguir de alguna manera el apoyo del pueblo, intenta incluso mandar a gran parte de las tropas hacia la frontera sur, y se da cuenta que un buen tema como para conseguir el apoyo de sus súbditos y para también al final conseguir el apoyo de los mismos militares es encontrando, ¿cierto?, un tema nacionalista y que es, digamos, la ocupación del Sahara Occidental. Históricamente, eso sí, y esto también es importante, según los que saben de este tema, se señala que en lo que es el sultanato de Marruecos llegaba hasta aquí, hasta el río Sous. ¿Ven aquí el río? Por lo tanto, estas ansias, podríamos decir, de Marruecos de ocupar más al sur, y sobre todo aquí, el Sahara Occidental, no tiene una base jurídica real. Lo que sí había era una conexión, podríamos decir, entre el sultán y algunas tribus que vivían más al sur gracias a un pacto de lealtad de carácter islámico, pero nunca el sultanato de Marruecos tuvo soberanía, tuvo algún tipo de poder jurisdiccional sobre las tribus que vivían al sur del río Sous. Esto yo repito, digamos, lo que dicen los entendidos. Y esto se los comento porque en el fondo estamos hablando también que el rey Hassan II de alguna manera elabora una tesis que no es muy real para convencer al pueblo de que hay que jugársela por completo por, ¿cierto?, ocupar el Sahara Occidental. Paralelamente, alguien se estará preguntando, bueno, ¿y qué pasa con España? España todavía es el colonizador del Sahara Occidental, pero España está pasando por un momento muy, muy crítico. ¿Y qué me refiero? Está en el final del franquismo, hay una situación política interna muy complicada, se está, digamos, analizando cómo se va a llevar a cabo la transición, y la verdad que el tema Sahara Occidental es un dolor de cabeza. O sea, los españoles no tienen en ese minuto, ¿cierto?, tiempo, cabeza, concentración para
pensar en qué va a ocurrir con el Sahara Occidental, pero se dan cuenta perfectamente que el rey en Marruecos está asusando al pueblo y que hay que hacer algo. Entonces lo único que se les ocurre ahí en este contexto a los españoles es anunciar la realización de un referéndum de autodeterminación para el Sahara que se llevaría a cabo en 1975, lo cual le cayó como balde de agua fría al rey Hassan, porque lógicamente preguntarle a los que vivían en el Sahara Occidental qué querían era obviamente contrario ¿cierto? Al deseo del rey Hassan, porque obviamente los saharauis querían la independencia, ya estaba el Frente Polisario jugándosela con todo, con bastante violencia, todavía no una cosa terrible, pero había ciertos enfrentamientos entre el Frente Polisario y los militares españoles en el Sahara, y lógicamente ellos vieron con mucho beneplácito, digamos, esta idea de España de llevar a cabo un referéndum. En cambio, Marruecos lo vio terrible. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace Marruecos en este contexto? Moviliza su maquinaria diplomática, que a todo esto yo subrayaría aquello, porque pienso, yo creo que quedó en evidencia con esto que ha conseguido con Estados Unidos, y ha demostrado Marruecos que realmente tiene una capacidad diplomática increíble, porque ha logrado convencer además a varios que se merecen el Sahara Occidental, ¿cierto? Bueno, y ahí el rey Hassan II se da cuenta de que necesita apoyos. Y lo que hace primero es convencer a Mauritania que lo apoye y que le va a regalar 1/3 del Sahara Occidental. O sea, decir, mira, tú apóyame a mí, tú te quedas con 1/3, yo me quedo con los otros 2/3 y aquí juntitos enfrentamos esta situación. Y al mismo tiempo, para ganar tiempo, lo que hace Marruecos es llevar el tema a La Haya. Y en el fondo, para conseguir algún apoyo por parte de la justicia internacional, apoyo en el fondo que lo validara en el sentido de que Marruecos sí tenía algún vínculo de soberanía sobre el Sahara Occidental. Bueno, entre medio, en toda esta movida, es bien interesante cómo Francia y Estados Unidos se muestran del lado de Marruecos, que ese también es un antecedente muy importante, algo que se dice poco también para entender lo que está ocurriendo hoy día, y de hecho el mismo Henry Kissinger elabora un plan de anexión y apoya a Hassan II en toda esta idea. Ahora alguien se preguntará, ¿pero por qué Estados Unidos y Francia apoyan a Marruecos en ese momento? Imagínense cuándo estamos, en qué momento estamos, década del 70, plena Guerra Fría. Había territorios en África, y muchos territorios en África que estaban totalmente alineados con el bloque del Este, grupos guerrilleros. El Frente Polisario se veía como un otro movimiento guerrillero más de izquierda, o no, ni siquiera de izquierda, rojo, que estaba alineado con el bloque soviético, que había que hacer lo imposible por tratar de bajarle los aires a estos grupos, y eso explicaría el por qué, digamos, en ese momento Estados Unidos y Francia apoyan a Marruecos. En algo que hoy día uno dice, pero ¿cómo iban a apoyar si aquí lo lógico era que los saharauis consiguieran su independencia después de tanto tiempo? Bueno, le fue mal al rey Hassan. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya emitió su dictamen firmando que no hay vínculos de soberanía entre el Sahara y Marruecos. Sin embargo, Hassan II, un hombre hábil, yo creo a esta altura, porque uno lee toda esta historia y se da cuenta de que fue un hombre muy vivo, como decimos aquí, ¿cierto? Que él se colgó de una frasecita que encontró en toda esta resolución de La Haya y la tomó y la dejó a su favor y con eso se colgó. Y lo que decía esta sentencia, que era algo ambigua, pero él la interpretó de esta manera. Se reconoce la existencia en el momento de la colonización española de lazos jurídicos de alianza entre el sultán de Marruecos y algunas tribus que vivían en el territorio de Sahara Occidental. Lazos jurídicos de alianza, no estamos hablando de soberanía ni nada, pero con eso Hassan II convenció a sus súbditos de que tenían todo el derecho a ocupar el Sahara Occidental. Y ese va a ser un antecedente también fundamental para comprender
la famosa Marcha Verde que comienza el 6 de noviembre de 1975. Este gran movimiento ciudadano, liderado por el rey, donde lo que hacen los marroquíes es cruzar la frontera sur de Marruecos hacia el Sahara Occidental y ocupar simbólicamente, digo porque al principio fue simbólico, mucha de esta gente obviamente se devolvió a sus casas, pero con esto le mostraban al mundo que Marruecos era el dueño, podríamos decir, legítimo del Sahara Occidental. Se supone que toda esta idea, por si acaso, de la Marcha Verde fue apoyada y probablemente ideada, a juicio de algunos analistas, por el mismísimo Henry Kissinger. Bueno, esto le puso muy nervioso a Estados Unidos, muy nervioso, y aquí Marruecos lo que hace es aprovechar esta situación, imagínense, de emoción, de excitación ciudadana, etcétera, etcétera, y Marruecos le manda el mensaje a España, bueno, si no quieren que hagamos tanto show, hagan algo, y en ese contexto se firma el famoso acuerdo tripartito entre España, Marruecos y Mauritania. Esto ocurre el 14 de noviembre del año 75, 6 días antes que muriera Franco. O sea, también insisto, es muy importante el contexto, o sea, en un momento de debilidad interna, en un momento difícil, y en ese contexto lo que hace España es llamar a Marruecos y a Mauritania, porque ya España sabía que Marruecos le iba a regalar 1/3 a Mauritania, y firman este acuerdo, que es considerado como una traición a los saharauis. Yo les traje este titular, es de una de las tantas páginas en favor del pueblo saharaui que hay en internet, este se llama No te olvides del Sahara Occidental, y nos muestra la visión no solo de este diario, digamos, sino de gran parte de la comunidad internacional y de muchos españoles. Muchos españoles consideran que España abandonó a los saharauis, los traicionó o que se lavó las manos, algunos dicen que miró para otro lado, bueno, cada uno, digamos, califica de uno u otro modo lo que ocurrió en ese momento, probablemente también si los estados pudieran arrepentirse de lo que hicieron, quizás España se habría arrepentido, pero estaba en una situación muy complicada, hay que decirlo. Entonces España lo que hace en ese momento es firmar este acuerdo con Marruecos y Mauritania. ¿Y qué es el acuerdo? Básicamente decirle a Marruecos y Mauritania, por favor hagamos las cosas bien, o no tan mal, más o menos ordenadas, déjenme salir de ahí y entran ustedes. Pero este acuerdo, o los llamados acuerdos de Madrid, son considerados ilegales por el derecho internacional y específicamente por Naciones Unidas, porque lo que estableció Naciones Unidas, o podríamos decir el modus operandi de Naciones Unidas, es que el país colonizador no puede transferir el territorio a otro país, sino que el país colonizador debe organizar y gestionar la entrega de ese territorio al pueblo, digamos, que quiere la autodeterminación, en este caso los saharauis. Y en realidad tiene bastante lógica, porque, se fijan, España, un país colonizador, le entrega a otro colonizador, en este caso Marruecos, y Mauritania, el Sahara Occidental. Es por eso que hasta el día de hoy, desde el punto de vista de Naciones Unidas, el Sahara Occidental todavía es una colonia española, porque Naciones Unidas no toma en cuenta este acuerdo que es considerado ilegal, o si no se usa la palabra ilegal, no es considerado, no existe, porque realmente viola todas estas convenciones que establece Naciones Unidas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar que entre todos los consensos a los que se llega después de la Segunda Guerra Mundial, quizá uno de los más importantes es que hay que descolonizar África, Asia, y en realidad a mí al menos me parece muy sensato esta idea de que no había que cualquier colonia no podía llegar y transferir el territorio como si fuera dueño, así España entonces le regala el Sahara a Marruecos y a Mauritania. Entonces de aquí viene esta idea para muchos de que los españoles traicionaron al pueblo saharaui. Bueno, entonces, en este contexto ya existía el Frente Polisario que tiene ese simbolito que tenemos ahí arriba a la derecha. Sabemos que las tropas españolas comienzan a abandonar el Sáhara, las fuerzas marroquíes lo van ocupando por el norte, y el Frente Polisario comienza a actuar de una manera más relevante, ya no tanto en contra de España, porque saben que España se está saliendo, sino
más bien los enfrentamientos se empiezan a dar entre el Frente Polisario, Marruecos y Mauritania, y se desata una guerra tremenda que se va a verificar entre el año 75, 76, ahí depende cuando uno pone la fecha exacta de inicio, hasta el año 91 que se firma el cese al fuego gracias a la mediación de Naciones Unidas. Y así va a quedar el mapa, consecuencia de esta guerra. Un mapa, esto es paulatino, o sea, porque vemos que es una guerra larga, entonces poco a poco lo que va haciendo Marruecos va controlando y va estableciendo estas líneas defensivas o muros. Entonces, en enero del 84, o a ver, aquí tenemos junio del 82, consigue ese llamado triángulo útil que está al norte. Luego, a enero del 84, tenemos lo amarillo, a mayo del 84 lo rosado, y así. Y esas líneas son estos llamados muros. Pero el que más llama la atención, o del que más se habla, es este que va de norte, ahí con la frontera con Argelia, hasta el sur, que sería el llamado muro de la vergüenza. Así le ha llamado al menos la prensa internacional, los mismos saharauis, porque además hay que entender que muchos de los saharauis arrancaron hacia el este, quedaron viviendo en esta zona que es la más inhóspita, lejos del mar, en la arena literalmente, en distintos campos de refugiados. Algunos también siguen viviendo como nómades, como lo han hecho durante los últimos siglos, en las llamadas jaimas, que son estas grandes carpas, pero la mayor población saharaui se concentra en los campos de refugiados de Argelia, en Tinduf, donde está también la oficina del Polisario y la oficina del gobierno en el exilio de la República Árabe Saharaui Democrática, que declara su independencia justamente cuando sale España totalmente del Sahara Occidental el 26 de febrero de 1976. O sea, perdonen, y la independencia se declara el 27 de febrero de 1976, que es cuando ya se declara la guerra total entre el Frente Polisario contra Marruecos y Mauritania, pero Mauritania no va a durar mucho tiempo, o sea, va a durar hasta el año 79, que va a quedar derrotada, va a salir y va a preferir desprenderse de ese tercio que le estaba regalando Marruecos con tal de no seguir en la guerra y no seguir perdiendo recursos, hombres y todo. Y que queda solito Marruecos enfrentando al Frente Polisario hasta, como les decía, que el año 91 se firma este cese al fuego, no la paz, el cese al fuego entre el Frente Polisario y Marruecos. Ahí tenemos una de las, digamos, imágenes de este llamado Muro de la Vergüenza de 2.720 kilómetros, que es este conjunto de 8 muros defensivos construidos por Marruecos, probablemente, según los entendidos, financiado por Arabia Saudita y con apoyo técnico de Estados Unidos y Francia. Porque esto también en el fondo entra en este como paquete de asesoría que le hace Francia y Estados Unidos a Marruecos cuando comienza todo este tema. Y bueno, esto realmente al parecer le permite a Marruecos enfrentar mejor todas las incursiones del Frente Polisario y así estar de manera más segura, voy a volver al mapa de atrás, en la zona oeste, que es todo lo que vemos del muro hacia el mar. Las ciudades más importantes a todo esto del Sahara Occidental son Layún, que fue la capital del Sahara español, y después Dakhla o Dakhla, conocida como Villa Cisneros, en la época que fue parte de España, como colonia española. Bueno, entonces, el 27 de febrero, como les comenté hace un ratito, de 1976, el Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática, que coincide con la salida del último soldado español de la colonia africana. Y estas son las imágenes, esto es el Sahara Occidental, son estas carpas, las jaimas. Ellos viven así y se van moviendo, o sea, la vida de beduino, la vida nómada es lo que los caracteriza definitivamente. Y el año 91, como les comenté hace algún ratito, entonces lo que ocurre es que Naciones Unidas interviene y se establece la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, MINURSO por sus siglas en francés, cuya misión entonces es observar el alto al fuego y organizar un referéndum entre el pueblo
saharaui que determine el futuro estatus del territorio del Sahara Occidental. Y este referéndum debía hacerse en base al censo español de 1974, que al parecer fue un referéndum muy minucioso, muy bien hecho, y bueno, que como les decía, que va a ser, como digo, la piedra angular de este futuro referéndum, que todavía no se lleva a cabo, ¿no? Que ha sido el gran problema, y alguien se preguntará por qué no se ha llevado a cabo. Es lo que ha ocurrido con tantos otros casos. Hay muchos conflictos en el planeta que se supone que se iban a solucionar con un referéndum y no se han solucionado porque el tema del referéndum es muy tremendo, porque en el fondo se sabe más o menos en qué va a terminar y siempre hay una parte que no quiere el referéndum. Entonces, Marruecos, ¿qué ha hecho? Siempre negarse e intentar, en el fondo, convertir la situación a favor de Marruecos, es decir, trasladar personas, y de hecho la población en el Sahara Occidental se ha multiplicado por 9 veces desde el año 75. Por lo tanto, probablemente si se llevara a cabo ahora el referéndum, le iría muy bien a Marruecos, porque me imagino que los aleccionaría y votaría todos a favor de que el Sahara Occidental sea parte de Marruecos. Y los saharauis hoy día son la minoría. Entonces, bueno, y ese siempre fue el problema, la piedra de tope. El año 80 o sea, el 98, 99 se estuvo bastante cerca de llevar a cabo este referéndum, finalmente no se logró, y es increíble cómo Marruecos lo hace muy bien, porque va ganando tiempo y va consiguiendo que se establezca esta política de hechos consumados, podríamos decir. Y lo que consigue con esto Marruecos, por ejemplo, que hoy día ya no se hable de independencia del pueblo saharaui, sino que de autonomía. Y hoy día muchas potencias creen que eso es lo más realista, entonces ya Marruecos al menos ya tiene bastante ganado, porque sabe que muchos países lo están apoyando en esta idea de la autonomía, y ya nadie habla de la independencia del Sahara Occidental, por ejemplo. Bueno, Marruecos, que se había salido de la Unión Africana, entró nuevamente hace algún tiempo. A ver, pero antes de eso me quedó algo bien importante en el tintero. Bueno, la guerra entre el Polisario y Marruecos fue tremenda. Estamos hablando de ataques a los campos, digamos, al territorio, usando napalm, que es esta gasolina gelatinosa que se usó tanto en Vietnam, por ejemplo, fósforo blanco, considerado un arma química, bombas de fragmentación contra civiles. El Sahara Occidental está lleno de minas también, minas antipersonas. Entonces, una de las cosas que Naciones Unidas ha tenido que involucrarse en ayudar a la población saharaui es justamente en desactivar esa cantidad de minas personales. Es impresionante lo que hay ahí. Lo otro también importante de tener presente es que Argelia es definitivamente un actor importantísimo en este conflicto. Es el país que ha apoyado al Frente Polisario, es un país que ha tenido históricamente muchas desavenencias con Marruecos, y como les comentaba, en Argelia está el gobierno en el exilio del Frente Polisario, y está el mayor campo de refugiados de los saharauis. Bueno, el tema como les comentaba, del censo, muy difícil, nunca se han llegado a poner de acuerdo, y el año 2017 Marruecos volvió a la Unión Africana. Como les comentaba, Marruecos se había autoexiliado el año 84, cuando la Unión Africana aceptó a la República Árabe Saharaui Democrática dentro de la organización. Eso le pareció inaceptable a Marruecos, se sale, pero después el año 2017 se da cuenta que no tiene ningún sentido, y de hecho hay una frase de Mohamed VI, y dice que lo siguiente: cuando un cuerpo está enfermo es mejor curarlo en el interior que en el exterior del organismo. Se da cuenta que, claro, estando afuera no puede hacer mucho, y la idea, obviamente, de Marruecos es expulsar a la República, a la RAST, que se conoce, a la República Árabe Saharaui Democrática de la organización, ¿no? Entonces va consiguiendo, y es bien impresionante también cómo en algún momento alrededor de 80 países en el mundo reconocían
a la República de los Saharauis como una república independiente, y poco a poco Marruecos va comprando o va convenciendo a distintos países, y hoy día realmente nadie sabe exactamente cuántos países reconocen a los saharauis como independientes, pero son muchísimos menos, muchísimos menos. O sea, Marruecos ha hecho, insisto, un trabajo de joyería en lo diplomático a nivel mundial. Y con una paciencia increíble, sin apurarse, y creo yo que a estas alturas que lo más probable es que realmente Marruecos termine consiguiendo el control del Sahara Occidental completo, de todas maneras. Ahora les voy a mostrar un poquito, más o menos, cómo está esto, cuáles son los aliados de una y otra parte. Si se dan cuenta, los países que estarían apoyando al Frente Polisario o a la República Árabe Saharaui Democrática, o sea, a los saharauis, serían países que de alguna manera estuvieron alineados con el bloque este, países, Sudáfrica puede salir un poquito de ahí, pero en general, por ejemplo, Venezuela, claro, no estaba en esa época cuando estalló todo este conflicto con el bloque comunista, pero hoy día es un país que adscribe a todos estos países más bien de izquierda. Entonces tenemos a Argelia, que es el gran, como les decía, garante, y el gran apoyo del Frente Polisario. Rusia también lo ha apoyado, Cuba, Venezuela y Sudáfrica. Sudáfrica es bien increíble, pero ha apoyado al Frente Polisario históricamente, y hoy día ocupa la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, muchos se están preguntando qué va a ocurrir en la próxima reunión, porque lógicamente Sudáfrica va a poner el tema sobre la mesa, y ahí probablemente muchos países van a tener que en el fondo definirse si están o no de acuerdo con lo que ha hecho Estados Unidos, ¿cierto? Que es haber reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Y en el caso de Marruecos, sus dos grandes apoyos históricos han sido Francia y Estados Unidos. Francia es menos explícito y podríamos decir descarado que Estados Unidos en su apoyo, porque Francia lo que hace es apoyar en el fondo el plan que tiene Marruecos, porque Marruecos no dice que se quiere quedar con todo tampoco, increíble que también es bastante más moderado en su discurso, y dice Marruecos que está por la idea de la autonomía del Sahara Occidental, y en ese sentido Francia apoya esa política de Marruecos. Arabia Saudita también sabemos que ha apoyado históricamente a Marruecos, al igual que todas las monarquías del Golfo. También aquí vemos que esto tiene bastante lógica y relación con los países que se están amigando, abuenando con Israel. Recuerden que son principalmente países del Golfo, ¿cierto? Es Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, bueno, Sudán sale de ahí, y sabemos que Arabia Saudita tarde o temprano también va a firmar la paz con Israel, de todas maneras. Alguien se preguntará, ¿y por qué no ahora? Básicamente porque la vieja guardia todavía sigue reinando en Arabia Saudita. Hay un príncipe heredero que es más moderno, podríamos decir un reformista, pero al fin y al cabo su padre es el rey, y ese rey no va a firmar la paz con Israel, eso es demasiado difícil. Pero probablemente cuando Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, asuma en Arabia Saudita, ahí ya se den todas las facilidades como para que Arabia Saudita definitivamente pueda normalizar sus relaciones con Israel. Pero históricamente las monarquías del Golfo también han estado con Marruecos. Y acá tengo otros países, en este caso la Unión Europea, organización, que están más claritas porque no es un apoyo tan abierto, pero que uno en realidad al ver el historial de las relaciones de Marruecos con el entorno, uno se da cuenta de que finalmente Israel ha sido un amigo de Marruecos, y que esta noticia que conocimos hace una semana no es una novedad, no es una sorpresa para quienes siguen de cerca la política internacional de esa zona del mundo. Hay algo súper interesante que probablemente pocos lo sepan. Marruecos, por ejemplo, tiene una población judía que es poca, pero es una población judía que vive en Marruecos de una manera, podríamos decir, amigable, donde son incluso protegidos por la monarquía. Son alrededor de 6.000 judíos que tienen incluso a su rabino, que es una autoridad religiosa muy importante dentro de Marruecos, y también hay una población en Israel de origen marroquí judía bastante importante. Lamentablemente no tengo, voy a decir inmediatamente el dato exacto de cuántos son, y si la tengo se las voy a mandar en los apuntes, pero desde el punto de vista de los análisis se dice que igual son
parte de la base electoral en Israel, por lo tanto no deben ser tan pocos. Entonces, ya eso ha generado una relación interesante entre Israel y Marruecos, por la población judía, tanto en Marruecos como en Israel. Y se sabe también que Marruecos ha podido acceder a tecnología, armas, ayuda en inteligencia de Israel, porque también Marruecos, no hay que olvidar, ha sido un gran aliado en la lucha contra el terrorismo, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos y también de Israel. Marruecos siempre se ha erigido, se ha mostrado como un país musulmán moderado, que puede ser un aliado fiel y confiable de Occidente. Y en eso lo ha hecho también muy bien, muy bien. Entonces, Israel, como les digo, hoy día ya queda como un buen amigo declarado de Marruecos, pero esto se venía a venir. De hecho, yo les voy a mandar un artículo que encontré, que es desde hace un año, el artículo, que habla de estas relaciones amistosas entre Israel y Marruecos, y también habla de los judíos. ¿Qué pasa con los judíos en Marruecos? Está súper interesante. Son estos artículos que en general, digamos, uno tiene suerte de encontrar porque no son cosas que salgan en la prensa habitualmente. Y España, que siempre, digamos, ha estado con este discurso de que se va a someter a lo que diga Naciones Unidas, que apoya el multilateralismo, el derecho internacional, etcétera. Hay muchos que dicen que eso al final no es real porque España de alguna manera se ha visto chantajeada por Marruecos. ¿Y por qué digo esto? Y esto es importante para también entender por qué España hace lo que hace, ¿cierto? Marruecos tiene un poder enorme sobre España, bueno, sobre la Unión Europea, pero sobre España particularmente, por todo el tema de la inmigración. Imagínense para España si Marruecos se enoja. Marruecos hace así, abre la puerta y llegan los inmigrantes no solamente desde Marruecos, sino de África completo, entrando por España. Es un poco el rol que cumple Turquía respecto a la Unión Europea, ¿cierto? Recuerden que hay un acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, donde Turquía, ¿cierto?, los deja a todos los refugiados y los que quieren llegar a Europa ahí amarraditos dentro de Turquía a cambio de lucas y de tantas otras cosas que le da la Unión Europea a Turquía. Bueno, aquí ocurre más o menos lo mismo. Entonces, aquí tiene el sartén por el mango Marruecos, y también por eso vemos a una España tan sumisa frente a lo que ocurre. Y no le queda otra, en el fondo. O sea, yo con esto no estoy justificando digamos, el rol o el papel que ha cumplido España en todos estos años, pero sí lo logro comprender. Es una situación muy compleja. No quisiera estar en los zapatos de España, digamos, ¿cierto? Y es muy importante tener una relación, ¿cierto?, de cercanía y de buenos vecinos con Marruecos, sobre todo por todo este gran tema que es la inmigración ilegal. Y también la lucha contra el terrorismo e inspiración islámica, obviamente. ¿Ah? Y el otro tema que tiene que ver también con España y la Unión Europea es todo lo que tiene que ver con el comercio, o más bien con el tema económico y específicamente con la pesca. Marruecos le ha dado una serie de derechos para pescar a la Unión Europea y a España. Y esto también de alguna manera nos está hablando que hay una cierta amistad, podríamos decir, entre la Unión Europea y Marruecos, porque al fin y al cabo, si la Unión Europea firma acuerdos con Marruecos para pescar en la costa del Sahara Occidental, le está diciendo a Marruecos, sí, el Sahara Occidental es tuyo. ¿Ah? Y esto también es bien interesante porque de alguna manera también nos muestra las contradicciones que tiene la Unión Europea, porque aunque la Unión Europea haya firmado esos acuerdos comerciales con Marruecos, la justicia europea consideró esos acuerdos ilegales. ¿Por qué? Porque el Sahara Occidental no es, ¿cierto?, reconocido como un territorio que forme parte legalmente de Marruecos. Bueno, complejo. Muchos dicen que a partir de todo lo que está ocurriendo va a haber un baile diplomático no menor. Vamos a ver cómo se activan las alianzas. Y pueden pasar muchas cosas a partir de esta bomba atómica, podríamos decir que fue la noticia dada a conocer el jueves pasado por Estados Unidos. Bueno, y todo esto se da en medio, que también se los comenté en un comienzo, de esta reanudación o reactivación de la violencia en este territorio. Una pena. ¿Qué ocurrió? Bueno, esta es una infografía del diario ABC de España, donde nos muestra los, digamos, enfrentamientos que ha habido
entre el Frente Polisario y las fuerzas opuestos militares marroquíes. Vemos el muro defensivo, los campos de refugiados, básicamente el Tinduf, pero también hay campos de refugiados en Tifariti, por si acaso. Y todo esto partió en Guerillerat. Ah, bueno, y aquí también pueden ver las Islas Canarias, que están justo al frente. Por si alguien no lo tenía tan claro, ¿dónde están las Canarias? Están justo como en el límite entre Marruecos y el Sáhara Occidental. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Por qué volvió la violencia? Como les había comentado, el año 91 se firmó el cese al fuego, mediado por Naciones Unidas, y lo que habíamos visto estos casi 30 últimos años era una tensa calma entre el Frente Polisario, que es, digamos, este brazo armado de los saharauis, frente a las fuerzas de Marruecos, ¿cierto? Bueno, pero hace, digamos, un poquito más de un mes, específicamente el 13 de noviembre, en la zona desmilitarizada del Guerillerat, el ejército de Marruecos entró para expulsar a unos 50 civiles saharauis que mantenían bloqueada la carretera de acceso a Mauritania, desde el 21 de octubre. Si se dan cuenta aquí en este mapa, después les voy a mostrar otro más específico, los saharauis no tienen acceso al mar. Sin embargo, aquí en el sur sí llegan al mar, por este paso de Guerillerat. Tienen una salida, la única salida. O sea, muy importante. Y Marruecos, bien cara de palo, perdón por la expresión, que construyó el muro, después como que se arrepintió en esta parte y abrió el muro para poder salir por una carretera hacia Mauritania. Y ustedes dirán, pero ¿por qué sale por ahí a Mauritania? ¿Por qué es tan importante para Marruecos esa salida? Porque hay que entender que no puede salir a Mauritania por aquí, porque aquí sería pasar por toda la población saharaui y por, por el Frente Polisario, ¿cierto? Acá es más angostito. Y después, acá por Argelia, imposible, esa frontera está cerrada. Si Argelia es quizás el mayor enemigo de Marruecos, me atrevo a decir. O sea, el único camino terrestre que tiene Marruecos para conectarse con el resto del continente africano es a través del paso de Gueriguerat. Imagínense lo importante. Entonces, ¿qué hicieron los saharauis? Cerrar ese paso. Y alguien se preguntaría, ¿por qué hicieron eso? Bueno, en realidad es bastante lógico. Llevan casi 30 años esperando el referéndum, no pasa nada, siguen muriéndose, o sea, digo, muriéndose entre de hambre, de inanición, por último hasta de pena los pobres, y no pasa nada. O sea, ellos están realmente frustrados y decepcionados de Naciones Unidas. Entonces dijeron, bueno, si cerramos esto, alguien se va a enterar, vamos a salir quizás en algún diario por ahí, y vamos a poder hacer ruido. Y efectivamente lo hicieron, y es por eso, porque esto lo hicieron el 21 de octubre, igual las fuerzas de seguridad marroquíes tuvieron un poquito de paciencia, y el 13 de noviembre entraron aquí para expulsar a esta gente. Y en ese contexto se reactivó el enfrentamiento entre el Polisario y las fuerzas de seguridad marroquíes. Y aquí en este mapa se ve muy bien lo que les estoy comentando, que es esta salida que tiene el Polisario a la costa. Toda esta zona es controlada por el Polisario. Y este es el paso que queda. Entonces, lo que le ocurre a Marruecos es que tiene que cruzar, o sea, tiene como esta zona como enemiga, podríamos decir, del paso de Guerguerat para llegar a Mauritania. Y es eso lo que cerraron los saharauis. Y eso es lo que ha provocado, nuevamente, que el Frente Polisario le haya declarado la guerra a Marruecos nuevamente, y las cosas no han mejorado. Yo primero revisé la prensa internacional así rápido y no había nada de información. Bueno, también, ¿qué información iba a haber? Si la gran noticia o el notición es, ¿cierto?, el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Pero me metí a páginas más de guerra, como esta que se llama Descifrando la Guerra, y esas páginas sí siguen, porque son páginas de, digamos, de personajes que les gusta mucho este tema, que la guerra, que además que usan, que no usan, cuál es el último, que blindado, que munición, y bien increíble, ¿eh? Y no, y todo sigue, o sea, la guerra continúa, la violencia continúa. Alguien se preguntará quizás, si a alguien le interesan estos temas, por ejemplo, ¿con qué se defiende el Frente Polisario? Bueno, todo lo que tiene, yo me metí un ratito a leer un poco estas páginas así más específicas de guerra, lo que tienen es de la época de la Guerra Fría, y todo lo que obtenían en esa época, sobre todo de la ayuda de Libia. Libia también fue un gran apoyo para el Frente Polisario, no solamente Argelia, como les comenté. Mauritania
también, antes de firmar el acuerdo con Marruecos y con España, porque vean que Marruecos en el fondo se compró a Mauritania para que lo apoyara, pero antes de eso Mauritania también apoyó al Frente Polisario, porque el Frente Polisario, hay que entender en ese momento, era, digamos, era un grupo que simbolizaba además la lucha contra el colonialismo en medio de la Guerra Fría. Entonces, era Argelia, era Mauritania y Libia. Gaddafi le dio mucho arsenal, mucho material al Frente Polisario, y hoy día, si uno tiene la posibilidad de ver algún video o algo, se dará cuenta que tienen tanque y todas esas cosas, del año de la pera, de origen soviético, pero los tienen, y son de esa época, de todo lo que les regaló, no sé si se les regaló, les vendió, no tengo idea, pero el señor Gaddafi en su minuto al Frente Polisario. Pero Marruecos está mucho más, o sea, realmente el Frente Polisario no tiene nada que hacer hoy día contra Marruecos, y Marruecos además es un país que ha tenido, digamos, a Estados Unidos como proveedor de armas, entre otros. A todo esto aprovecho de comentar también que Marruecos no solamente gana con Estados Unidos el reconocimiento de la soberanía sobre el Sahara Occidental, sino también Marruecos hoy día va a poder comprar ciertos armamentos más sofisticados a los cuales no tenía acceso gracias a esta firma de acuerdo de establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Así que Marruecos en realidad no tiene puro que ganar. Pero también debo decirlo, se le complica un poco la situación en el tema interno, porque Marruecos, el pueblo de Marruecos, es un pueblo que está muy cerca a la causa palestina, que realmente siente y de alguna manera solidariza de una manera quizás más fuerte que otros pueblos árabes de la zona. Entonces, muchos están mirando con detención eso en Marruecos y preguntándose qué va a pasar, si esto le va a traer problemas o no al rey. O sea, aquí yo creo que el rey va a tener que jugárselas muy bien para convencer al pueblo marroquí que aquí lo que se ha logrado es increíble, que es el reconocimiento de la soberanía sobre el Sahara Occidental, y que van a convencer a los palestinos de que esto no es una derrota para el pueblo palestino y que van a seguir luchando por la causa palestina, bla, 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 pero los palestinos quedaron sumamente decepcionados y frustrados con esta última noticia de Marruecos. Bueno, aquí tenemos una foto que sí está bastante pixeleada, pero una foto que yo vi en varios medios, y esa era la mejor versión, porque al parecer no había muchas fotos de algo así como en concreto. Aquí vemos fuerzas del Frente Polisario prendiendo fuego el 13 de noviembre de este año a tiendas de campaña situadas en el Guerguerat, después de que el ejército marroquí disolviera una protesta de civiles saharauis que bloqueaban la carretera hacia Mauritania. Bueno, entonces, como les decía, estos civiles saharauis bloquearon la carretera del Guerguerat para reclamar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, tal como lo estableció Naciones Unidas en la firma del Alto al Fuego en 1991. Sabemos que Marruecos no quiere nada con el referéndum y solo está dispuesto a conceder un régimen autonómico al Sahara Occidental. Vamos a ver qué va a pasar después de esto de Estados Unidos. Quizás ni siquiera les quiera dar autonomía, ¿cierto? Y aquí un poquito recordar entonces a los protagonistas de la noticia de la semana pasada. Tenemos primero al rey de Marruecos, Mohamed VI, hijo de Hassan II. No olviden que Hassan II fue quien lideró la Marcha Verde, el que alentó al pueblo a salir y ocupar el Sahara. O sea, Hassan, el padre de él, muy importante en todo esto, y para Marruecos siempre ha sido el objetivo diplomático más importante, conseguir ocupar el Sahara Occidental. Ahí tenemos a Trump, que está feliz, porque imagínense, ya logró que 4 países árabes reconozcan la existencia de Israel y que establezcan relaciones diplomáticas con Israel, y vemos a Netanyahu también en llamas. ¿Por qué digo él en llamas? Porque al final, así, si lo vemos en la coyuntura, en el momento así álgido actual, el que sale, a ver, yo creo, a todos les va bien, en alguno u otro aspecto, pero Netanyahu está súper complicado internamente. Está con una crisis política severa. Recuerden que su aliado dentro de la coalición política, que es Benny Gantz, con él no se han logrado poner de acuerdo, no han podido sacar una ley de presupuestos para el próximo año, y muchos creen que van a haber elecciones nuevamente. Está, bueno, acusado de corrupción, lo sabemos. Hay una serie de elementos que lo tienen muy complicado, pero obviamente con esta noticia
consigue un buen punto y logra proyectarse como un gran estadista, y así además Israel consigue tener un vecindario bastante más amigable de lo que era hace un año atrás. Es muy impresionante. O sea, ya tiene 4 países árabes que no son enemigos. Sumándole a ello, no hay que olvidar, Egipto y Jordania, que son 2 países con los que había firmado la paz hace, bueno, muchísimo tiempo. Bueno, Trump, con todos los problemas que puede tener, igual, hay que decirlo, se gana un punto importante porque es un éxito internacional y como les comenté en un comienzo, y si es efectivo, que está pensando en la elección del 2024, la verdad que esto le mejora el currículum, definitivamente, ¿no? O sea, que haya conseguido que Israel firme la paz con 4 países árabes es una buena noticia. Algunos creen que podría venir Omán muy luego, creo que eso lo hablamos cuando en el tema de los acuerdos de Abraham, y quizás, probablemente, no lo sé, pero se los adelanto, podríamos tener esa noticia antes que haya cambio en la Casa Blanca, o sea que Omán, ese país, ¿cierto?, en la puntita ahí chiquitita de la península arábica, se sume y establezca relaciones diplomáticas con Israel. Y el otro país que a mí me llamó mucho la atención, y se los comento, que no es un país árabe, pero es el país musulmán más grande del planeta, Indonesia, podría ser un país que estaría negociando para establecer relaciones diplomáticas con Israel. Bueno, no hay que olvidar que todo este tipo de conversaciones siempre son secretas, porque está más que confirmado en la historia, ¿cierto?, que tienen que ser de esa manera para que funcionen, entonces estos son puros rumores. Pero se los digo por si acaso. Omán e Indonesia estarían después en la lista. Y Arabia Saudita de todas maneras está en la lista, pero está mucho más abajo, por lo que les comenté hace un ratito, porque tiene que salir primero el rey actual y tiene que haber un cambio ahí generacional para que eso se pueda concretar. Pero que Israel está amigo de Arabia Saudita, eso está clarísimo, y hace un buen rato, porque no hay que olvidar además que todo esto también se enmarca en esta especie de alianza en contra de Irán. Estos son puros países musulmanes sunitas que están hasta aquí con Irán y que están de alguna manera contentos de poder unirse con Israel en contra de este enemigo que es Irán. Bueno, contarles que, bueno, los palestinos lógicamente están frustrados, enojados con esta nueva noticia. Han dicho además que esta decisión de Marruecos rompe nuevamente el consenso de la Liga Árabe en vigor desde hace 2 décadas. Esto es que el reconocimiento de Israel solo se puede producir a cambio de una Palestina independiente. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos también en su minuto. Ese era el acuerdo entre los países árabes, que cuando ya se hubiese solucionado el tema de Palestina, o sea, que Palestina tuviese un país, que existiera Israel y Palestina, ahí se iba a reconocer a Israel como país independiente. Y esta noticia acaba con ese consenso. Alguien también se preguntará qué pasa con España. Bueno, España queda en una situación muy incómoda, muy incómoda. O sea, ya creo yo que el tema Sahara Occidental para España es complejo, pero con esto la verdad que no sabía mucho qué decir. La ministra española de Exteriores, que es Arantxa González Laya, estaba justamente en Ramallah cuando se dio a conocer esta noticia, es decir, en una ciudad palestina. Y ahí declaró: damos la bienvenida al reconocimiento de Marruecos a Israel, pero igual que en el conflicto palestino, España considera que la paz en el Sahara Occidental solo puede resolverse de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. Y queda ahí. Como dicen mucho, y los mismos españoles dicen, España no ha hecho nada, no va a seguir, ni va a seguir igual. Y lo digo porque los mismos españoles en general, digo, el español de a pie, se da cuenta que realmente el rol que ha cumplido España en todo esto es bastante nulo. Y Francia también es bien genial en su declaración, porque probablemente está feliz, probablemente, o sea, si ha sido un aliado histórico de Marruecos, debe estar feliz interiormente con esto de que Estados Unidos reconozca la ocupación Marruecos como algo legal. Pero no, lo que hizo Francia, así como que se sacó el pillo, podríamos decir, y dice: el gobierno de Francia ha abogado por la búsqueda de una solución política justa, duradera y aceptada por las 2 partes en relación al Sahara Occidental, pero ha insistido en que el plan de autonomía marroquí es una base de discusión seria y creíble sobre la que trabajar. O sea, como que insiste en su discurso, bla, 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 y no dice nada. Pero en el fondo apoyando a Marruecos. Consecuencias de esta decisión.
Estados Unidos, de alguna manera, ¿cierto?, elimina la opción de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental, o por lo menos desde su punto de vista, ¿cierto? Ya no tiene ningún sentido el trabajo de Naciones Unidas. Me imagino que Naciones Unidas igual va a seguir trabajando y haciendo lo que pueda, si es que puede hacer algo, pero en el fondo Estados Unidos con esta decisión está diciendo ya no hay nada que hacer porque el Sahara es parte de Marruecos, ¿cierto? Entonces uno podría también concluir que el conflicto se podría dar por terminado en favor de Marruecos y en contra de los saharauis. Si es que las cosas siguieran más o menos igual y tampoco nadie se la jugara por los pobres saharauis. Se sigue debilitando el multilateralismo y la legalidad internacional. Aquí también muchos dicen, bueno, con esto Rusia va a tener, digamos, todo el derecho a señalar que en el fondo no es nada ilegal lo que ha hecho con la península de Crimea. Recuerden que Rusia se apropió de Crimea, claro, después de un referéndum donde la mayor parte de la población de Crimea, de origen ruso, votó a favor de la anexión de Rusia. Pero desde el punto de vista del derecho internacional eso es totalmente ilegal, pero ahora Rusia se puede colgar. Bueno, Rusia en todo caso condenó esta situación, porque Rusia, como les mostré, es un aliado de los saharauis. Se consolida también la estrategia de normalizar las relaciones de Israel con el mundo árabe, ¿cierto? Y en lo concreto, entre Marruecos e Israel se autorizan los vuelos directos para el transporte de los miembros de la comunidad judía marroquí y de los turistas israelíes desde y hacia Marruecos. También se van a promover las relaciones innovadoras en los ámbitos económico y tecnológico con Israel. Lógicamente se afianza la alianza de Estados Unidos con Marruecos, Trump se anota otro éxito en política internacional, como lo vimos, y se refuerza el perfil de estadista de Benjamín Netanyahu, básicamente. Bueno, esta foto se las traje porque la encontré también muy, muy de lo que es la administración Trump, ¿cierto? Políticamente incorrecto total. Este es un regalo que hace Estados Unidos, a través del embajador de Estados Unidos en Marruecos, David Fisher, al rey Mohamed VI, y es el mapa de Marruecos, incluyendo el Sahara Occidental completito. O sea, diciéndole ustedes tienen toda la razón y los vamos a apoyar en esto. Por eso digo que esto es muy trampista, total, como digo, totalmente políticamente incorrecto, porque es distinto decir, miren, a mí me parece, yo creo que Marruecos puede, a de frente mostrar esto y decir, ustedes tienen todo el derecho a quedarse con el Sahara completo. Y ahí lo vemos. Y aquí les voy a mostrar también un poco que es la misma idea, que son las 4 formas en que el Sahara Occidental y Marruecos son representados en los mapas. Ahí tenemos el caso 1, Marruecos y el Sahara mostradas por separado. En el caso 2, con una línea punteada, que muestran al Sahara Occidental como un territorio en disputa. El Sahara Occidental mostrado por separado, pero abarcando solo las zonas controladas por la República Árabe Saharaui Democrática, mientras el resto es mostrado como parte de Marruecos. Y finalmente, Sahara Occidental mostrado como parte de Marruecos completito, como es el mapa que le regaló Estados Unidos a el rey Mohamed VI. Y aquí una cita de James Baker. Él fue uno de los representantes de la ONU para el Sahara Occidental y con él se estuvo bastante cerca de llevar a cabo un referéndum a fines de los años 90. Y él dijo, el verdadero problema es que ningún país del Consejo de Seguridad está dispuesto a implicarse políticamente en el Sahara Occidental. El perfil del asunto es muy bajo y ninguno de esos países quiere correr el riesgo de la enemistad. ¿A quién le interesa el Sahara, dígame? Que Marruecos haga lo que quiera. Básicamente, esa sería la postura. Bueno, estas son las típicas fotos que uno puede ver de lo que es el Sahara Occidental. Nada muy distinto. Mucha arena, viento. Algo que se me quedó en el tintero que también es bien interesante, que el Sahara Occidental, bajo ocupación marroquí, no solamente digamos, tiene como actividad económica los fosfatos y la pesca, y como les decía, probablemente en el futuro la explotación del petróleo, sino que está teniendo un interés turístico interesante por el llamado kitesurf. No sé si conocen lo que es eso, es como una especie de surf que se hace con un arnés y por el viento se capean las olas en una tabla, pero colgando como una especie de paracaídas. No sé si lo han visto alguna vez. Bueno, eso lo leí hace poquito, así que
si no les habría puesto ahí alguna fotito. Se ha convertido en algo, parece muy interesante, y esto está haciendo que se esté desarrollando un sector turístico y que se estén construyendo algunos hoteles, porque parece que el kitesurf en la costa del Sahara Occidental es fascinante para los que les gusta ese deporte, por ejemplo. Y eso con el Sahara Occidental, y feliz de responder a sus preguntas.